De esta aparición del tema anticorrupción en la campaña, luego de la incorporación al equipo de Peruanos por el Cambio del ex fiscal supremo Avelino Guillén y la ex jueza Inés Tello. El doctor Guillén ha dicho en reiteradas ocasiones en las que ha aparecido en los medios de que el discurso anticorrupción del fujimorismo es falso, que no tiene veracidad ni sustento, que no es posible que una agrupación que mostró tales índices de corrupción en los 90 y que mantiene aún lazos con esa época pueda enarbolar las banderas anticorrupción, y en ese sentido relativizó el papel que pueda tener en ese sentido la hoy congresista Jenny Vilcatoma. Doctora Vilcatoma, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, casi, no lo ha dicho textualmente, pero casi como que usted está de adorno, que es un instrumento electoral, pero que en los hechos no hay una vocación real del fujimorismo por enfrentar a la corrupción. Bueno, ¿qué puedo decir? Conozco al doctor Avelino Guillén y me sorprende la postura que está adoptando hacia mi persona, pero considero que es un desperdicio tener... ¿Pero lo conoce en el sentido de que ha trabajado con él o ha tenido alguna vinculación funcional o simplemente sí, en términos mediáticos? He trabajado con él. Yo conozco perfectamente cuál es su trabajo, cuáles son sus lineamientos, sus capacidades, su desarrollo impecable, al cual yo le expreso mucho respeto. Pero considero que está siendo desperdiciado, digamos, este jale, pues tenemos al doctor Avelino Guillén, pero hasta este momento no nos hacen ningún tipo de propuesta. Lo único que han hecho es hacer un lanzamiento, el cual creo que no obedece a la realidad, porque en el mes de noviembre yo supe que el doctor Avelino Guillén, por versión del señor Gilbert Violeta, dirigía este equipo de lucha anticorrupción. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? No tenemos propuestas, no sabemos cuáles son las propuestas anticorrupción que se van a implementar, porque en el plan de gobierno no existe una propuesta anticorrupción eficaz y eficiente. Si no tenemos esfuerzos dirigidos a cuestionar a Keiko Fujimori, cuando los dos ex magistrados conocen perfectamente que la responsabilidad penal es personal. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un discurso contra Keiko, anti-Keiko, pero si vamos a hablar de propuestas, no tenemos propuestas. Claro, él dice, por ejemplo, ¿cómo va a tomar parte en el proceso de extradición de sus tíos, Keiko Fujimori? Si son sus tíos, precisamente. Y eso sí le corresponde al propio presidente de la República, ¿no? No, eso es falso. Quien tiene que pedir, solicitar la extradición es el Ministerio Público. El Poder Judicial se encarga de armar el cuaderno y de pasar los controles de legalidad. Llega al Consejo de Ministros para que precisamente continúe con un trámite administrativo que ya pasó los controles de legalidad a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Keiko Fujimori ha claro, pero dicho por más que la Corte Suprema decía, el Consejo de Ministros puede decir que no. Esa es una posición, digamos, la posición del doctor Avelino Guillén es subjetiva. Aquí existe todo un procedimiento y obviamente si el Poder Judicial aprueba el control de legalidad de un cuaderno de extradición, el curso tiene que seguir, el curso tiene que continuar. Entonces, Keiko Fujimori ha tenido ya expresiones concretas y directas al manifestar, y es más, ha suscrito un compromiso en el cual se compromete a no favorecer en ningún sentido a ningún familiar suyo. Entonces, en esa medida creo que lo que hay que hacer es resaltar la importancia de las propuestas que se están incorporando en el Plan Perú en materia de lucha contra la corrupción, que garantizarían, es más, que precisamente todas las actuaciones en un cuaderno de extradición, en un pedido de repatriación de fondos, en un pedido de pago de reparación civil, se cumplan. Con un procurador independiente constitucionalmente, precisamente no habría el poder político para poder interferir en sus funciones como se ha venido dando hasta el día de hoy. Ahora, pero ¿cómo darle verosimilitud a una propuesta anticorrupción que no es capaz, a la vez, en boca de la candidata Keiko Fujimori, de atribuirle delitos a su padre? Porque nunca ha hablado de los delitos de su padre, ha hablado de los errores y delitos cometidos durante el gobierno de mi padre, pero nunca ha dicho los errores y delitos cometidos por mi padre. O sea, el problema de eso no es solamente un tema de ruptura filial, como algunos quieren ver, sino si ella no considera delitos a estos actos de gobierno efectuados por su padre, entonces los podría repetir. En este momento lo que está en juego es el futuro del Perú. Lo que se necesitan son planteamientos concretos que aborden los problemas que está sufriendo el Perú en materia de lucha contra la corrupción. Eso es lo que se está haciendo en este plan de gobierno. Keiko Fujimori ha reconocido la existencia de delitos, la existencia de errores y es más, está realizando un compromiso de no volver a repetirlos, pero con mayor razón. No solamente queda en la palabra, en el compromiso, se están recogiendo
precisamente la realidad en la cual se encuentra el Perú en este momento, y se están haciendo planteamientos concretos dentro de un plan de gobierno que sin duda, al concretarse, van a ser verdaderas medidas que van a representar una batalla, una verdadera guerra contra la corrupción. Fuera de darle autonomía constitucional a la Procuraduría, ¿cuál es la otra cuáles son las otras grandes propuestas en materia anticorrupción de Fuerza Popular? Una medida urgente es dotar de autonomía a todos los integrantes de los órganos de control interno de todas las instituciones. Actualmente solamente el jefe de la OSI depende funcional, administrativa y económicamente de la Contraloría, pero los integrantes, los auditores, junior, senior, los que van a realizar el trabajo de control en las instituciones donde precisamente nace la corrupción, desde los actos preparatorios en las contrataciones, porque desde ese momento ya se orientan las contrataciones y así en sus diversas etapas en la ejecución, no tienen autonomía, son contratados, nombrados y remunerados por el titular de la entidad y por los, por todos los integrantes de una gestión que precisamente es la cuestionada. Presupuestalmente no hay problema con eso. Así es. No, lo que se tiene que dotar ahora es de una verdadera autonomía administrativa y presupuestal que garantice que precisamente sean esos integrantes de esas oficinas de control los que realicen un verdadero trabajo de control de manera autónoma y no se vean amenazados por la injerencia, por un despido, por una amenaza, por una extorsión de quienes finalmente vienen a ser los investigados por corrupción. ¿Su balance de la Contraloría en estos años cuál es? ¿Positivo, negativo, un desastre? Nefasto. El gran así responsable, de contundente, nefasto. El gran responsable de la proliferación de la corrupción en el Perú es la Contraloría, pues era el órgano encargado que mediante sus actos de control debía no solamente identificar oportunamente, sino debía haber realizado esas acciones de prevención en atención a los actos de corrupción. En el Santa se conoce, por ejemplo, que en el gobierno regional dirigido por el señor César Álvarez una vez interpuso una acción de amparo, un proceso de amparo para impedir que se realice una acción de control. Ese tipo de cosas se conocieron en su momento, se adoptaron las acciones necesarias para poder cumplir con su deber a cabalidad. No, ese tipo de información se quedó totalmente debajo de las carpetas. ¿Cómo es posible que tremendos elefantes blancos se les haya pasado a la Contraloría? Por eso ahora viene la exigencia, la necesidad urgente de seleccionar adecuadamente al que va a ser el Contralor de la República. Aparte de que esta persona tiene que tener sobre eso, ¿por qué el fujimorismo no quiere que lo elija este Congreso? Bueno, yo no he escuchado que no quiera elegirlo este Congreso. Lo que considero y lo que debemos resaltar es que esta persona que va a ser nombrada como Contralor debe ser una persona, en primer lugar, especialista, que tenga la valentía de denunciar y evidenciar los actos de corrupción en el momento y tomar las acciones necesarias en el momento y no esperar que pasen 1, 2, 3 años, como ha sucedido ahora en la actualidad. La corrupción está cometida ya en manos de verdaderas organizaciones criminales, que lamentablemente... No, claro, ante la ausencia del Estado, los delincuentes se han organizado. Pero la gran responsabilidad recae sobre la Contraloría. Básicamente Contraloría. Por supuesto que sí, porque ellos realizan las acciones de control de manera oportuna. Es más, hay una... Pero ¿cómo lograr que el Contralor no sea operativo al poder político, digamos? Precisamente, al momento de seleccionar al Contralor, tiene que buscarse una persona que sepa defender la autonomía. No, claro, pero si lo elige el próximo Congreso, va a ser un Contralor fujimorista, ¿no? Pero necesariamente tiene que haber exigencias, ¿no?, a esa persona que tenga valentía, porque aquí lo que se trata es de que las personas responsables, las autoridades responsables puedan ejercer con la debida autonomía la función que les encarga. Por eso ¿Se barajan algunos nombres como probables Contralor? No, yo no podría en este momento, no tengo yo un nombre, pero sí soy consciente de que pero va a ser importantísimo ese cargo. Por supuesto que sí, indispensable. ¿Por qué? Un procurador independiente que represente al Estado peruano, un Contralor. En términos políticos, si el fujimorismo no nombra a alguien con probada independencia y capacidad profesional, baja la llanta de su bandera anticorrupción desde el inicio del gobierno, ¿no? Lo que tenemos aquí son propuestas concretas. Procuraduría independiente, integrantes del órgano de control independientes. Adicionalmente, sabemos que la corrupción ha sido revelada últimamente solo por la prensa y por la denuncia de los ciudadanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Verdaderas medidas que garanticen y protejan aquel funcionario, servidor público que decida denunciar corrupción, aquel ciudadano que decide evidenciar corrupción, aquel colaborador eficaz que decida darle a la justicia toda la información necesaria para desarticular estas organizaciones criminales. Es así que no solamente debe cumplirse con darle el premio que la ley le faculta a cambio de la información privilegiada que dé, sino que exista todo un verdadero sistema de asistencia, colocación laboral,
albergues que garanticen, colegios que puedan garantizarle a este colaborador eficaz y a toda su familia reinsertarse en la sociedad y que no los obligue a volver al lugar de origen de forma tal que son captados otra vez por las organizaciones criminales, son reducidos, sometidos y lamentablemente ya no asisten durante el proceso donde su versión es indispensable. Entonces son una serie de medidas concatenadas, necesarias, urgentes, de acuerdo. Ya van tres que me parecen importantes. Procuraduría con rango constitucional, Contraloría con autonomía presupuestal, modificación legislativa para favorecer colaboración eficaz en funcionarios públicos, y nos estamos olvidando qué hacemos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Así es. Que ese es el gran manto de impunidad de los delincuentes. La corrupción desarrolla toda una ruta. Si bien es cierto, nace en las instituciones públicas desde el momento de los actos preparatorios y así en todo el desarrollo de la contratación de las obras públicas, de la adquisición de bienes y servicios, esa corrupción, para mantenerse en impunidad, desarrolla toda una ruta. De forma tal que cuando llega al Ministerio Público también por corrupción es que se logra impunidad. Investigaciones a nivel de investigación preliminar sin realizarse los actos de investigación que debían haberse realizado, o sobreseimientos que generan cosa juzgada sin que se hayan realizado los actos de investigación y haber recopilado todos los elementos de convicción necesarios para poder sustentar una acusación. Del mismo modo, acusaciones fraudulentas, carentes de elementos de convicción que se puedan convertir o incorporar en un proceso, en un juicio oral como pruebas para que puedan dar lugar a una sentencia condenatoria. Todas esas etapas deben ser identificadas para saber quiénes son los jueces y los fiscales que están cobrando coimas para favorecer estos procesos generando impunidad. Entonces, es urgente reconocer que hay corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Lo hay. Entonces, al ser estas instituciones un órgano constitucionalmente autónomo y el Poder Judicial un poder del Estado, corresponde a los titulares de su entidad, de cada entidad, a adoptar las decisiones urgentes e inmediatas para desarrollar políticas y estrategias para identificar esos focos de corrupción. ¿Habría una reforma del Ministerio Público y reforma judicial? Por supuesto, pero esa misma tiene que llevarse a cabo en coordinación con los titulares de entidad. Lo que hay que hacer en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, como primer paso, es dotarle del presupuesto que necesita para funcionar. Actualmente las fiscalías, los juzgados están funcionando de manera precaria. Eso da lugar a la sobrecarga procesal. En el Ministerio Público no se cuentan con laboratorios necesarios, por ejemplo, para ver la calidad del concreto, para ver si una carpeta asfáltica cumple o no cumple con las especificaciones técnicas. Carece de peritos, carece de especialistas que le puedan dotar al fiscal de aquel resultado en base a un estudio científico para poder determinar la responsabilidad o no y poder lograr precisamente una sentencia al cabo de un juicio oral. Entonces, ¿qué hay que dotarle? El Ministerio Público es la playa donde suelen morir todas las iniciativas. En primer lugar, hay que dotarle del presupuesto necesario. ¿Para qué? Para que se contraten más fiscales, para que se cuente con la infraestructura. En este momento el Ministerio Público, según lo que nos informaron en esta mesa de conversación con los titulares de esas importantes instituciones del Estado, están gastando 25 millones en alquileres de local. Eso se necesita superar. El Ministerio Público necesita contar con la infraestructura necesaria, necesita contar con los peritos necesarios, necesita contar con laboratorios, no solamente de medicina legal, sino también de informática forense, el cual carece en este momento el Ministerio Público y sería una herramienta para que todos los fiscales puedan resolver sus investigaciones de manera transversal en todas las especialidades de manera más rápida, eficaz y eficiente. Se necesitan también laboratorios especializados para que puedan realizarse pruebas de resistencia de concreto, puedan realizarse a la vez peritajes en manos de personal especializado, contadores públicos, ingenieros en materia de lucha contra la corrupción. No, y es verdad, bastaría eso para que inmediatamente salte la liebre de la corrupción. Permítame una interrupción, congresista Vilcatoma. Estamos en línea con el periodista Alonso Soto de la agencia Reuters de Brasilia. Colega Alonso Soto, buenos días. Buenas tardes, aquí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, todo bien acá. Allá no parece tanto. Bueno, aquí hay mucha conmoción, realmente hay un gran movimiento. Hasta hace poco, la presidenta Rousseff acaba de salir de la casa, del Palacio de la Presidencia. Habló con un grupo relativamente pequeño de simpatizantes afuera y dijo que no se va a rendir, dijo que va a continuar peleando en contra del impeachment. Y acuérdense que el día de hoy, en la mañana, después de 20 horas de debate, el Senado votó para suspender a la presidenta Rousseff por hasta 180 días para que comience el juicio político para definir si ella quebró o no las reglas fiscales de Brasil.
Ahora, una consulta para ubicarnos en el contexto. En estos momentos, por ejemplo, las principales cadenas de televisión de señal abierta de Brasil, ¿están transmitiendo los sucesos políticos o están con programación normal? No, están transmitiendo los sucesos políticos. O sea, llega a tal punto que teníamos imágenes de helicóptero, del carro del senador, o disculpe, el del diputado, que le iba a entregar la notificación a Rousseff que ella iba a ser suspensa. Entonces era tal el clamor aquí político, o tanto el interés político, que realmente estamos viendo todo en vivo aquí. Entonces todos los brasileños están, a pesar de ser un jueves, todo el mundo está trabajando, pero a pesar de eso la atención del país está en eso en este momento. ¿Y ha habido alguna reacción en en Río de Janeiro o en Sao Paulo, las dos grandes megaciudades brasileñas, o este alboroto se ha circunscrito a Brasilia, la capital política de Brasil? Exitoso. En la mañana tuvimos manifestaciones, pero muy pequeñas en São Paulo, a favor del impeachment, a favor de la salida de Rousseff. Aquí en Brasilia, lo que sí escuchamos, porque fue muy temprano en la mañana, fue a las 6:30 de Brasilia, que el Senado votó para suspenderla. Escuchamos fuegos de artificio, escuchamos celebraciones, pero realmente no se ve a gente en la calle. O sea, las cosas están normales acá, y las protestas o las manifestaciones que vimos han sido pequeñas. Aún esta manifestación enfrente del Palacio de la Presidencia, en la cual Rousseff fue a abrazar, fue a hablarle a estos simpatizantes, era relativamente pequeña, comparado con lo que hemos visto en las últimas semanas y meses. Muy bien, colega Alonso, muchas gracias por esta información, breve pero sustanciosa. Alonso Soto, de la agencia Reuters de Brasilia, nos ha atendido. Congresista Vilcatoma, si se producen hechos de corrupción impunes en el próximo gobierno, va a pasar esto. La gente va a salir a la calle. Hay una sensibilidad cívica, o sea, la responsabilidad es muy alta. O sea, un proyecto histórico de reivindicación política como el que pretende Keiko Fujimori se puede ir por la borda si se cometen errores de esta naturaleza. Así es, precisamente. Por eso los ciudadanos peruanos, primera exigencia, procuradores autónomos. ¿Qué dice PPK en su plan de gobierno respecto a los procuradores autónomos? Una propuesta totalmente riesgosa, que representa el continuismo de lo que está sucediendo con este gobierno. Nos indican crear e implementar a partir de 2016 la Procuraduría General de la República como un organismo público ejecutor del Poder Ejecutivo. ¿Dónde estamos? Si precisamente los actos de corrupción van a nacer en el gobierno vigente y poderoso, vamos a tener otra vez una Procuraduría de rodillas ante el Poder Ejecutivo. Es más, aquí dicen organismo público ejecutor del Poder Ejecutivo. Por favor, las procuradurías cumplen una función de representar al Estado, requiere cambio constitucional, los intereses del Estado. Lo que se debe lograr es una modificación constitucional para garantizar que el procurador, si existe corrupción en un próximo gobierno, pueda denunciar sin el temor de ser destituido, como ha sucedido hasta el día de hoy. El plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no tiene propuestas anticorrupción, por eso yo dudo mucho que el doctor Avelino Guillén, con su trayectoria, haya hecho este tipo de propuestas. ¿Qué está planteando además de esta medida peligrosa? Está planteando que sea la CAN la que se encargue, ¿no?, de asumir como una propuesta, la más importante de sus políticas anticorrupción que plantean acá, que sea ella la que se encargue de luchar contra la corrupción. Pero si la CAN es una institución que formula políticas públicas, sí, de lucha contra la corrupción, pero que no tiene ninguna facultad. Claro, no tiene ¿Qué ha hecho la CAN, por favor, cuando destituyeron a la doctora Julia Príncipe? ¿Qué ha hecho la CAN en tiempos en que por la centralita la corrupción se generalizó al más alto nivel, llegando a tener un fiscal de la nación integrante de la CAN que fue destituido por esos cuestionamientos? ¿Qué ha hecho la CAN o qué está haciendo la CAN respecto a las defraudaciones millonarias, en las obras millonarias en todo el Perú? Lo primero que va a ocurrir en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, si así fuera, es que va a tener lugar contrataciones millonarias, señores, pero lo que vamos a tener o vamos a seguir teniendo es un procurador de rodillas. Lograr la autonomía constitucional del procurador es una necesidad urgente del país, porque este va a ser el operador que va a defender los intereses del Estado. ¿Qué va a hacer? Va a denunciar, aunque sea el gobierno donde nazca la corrupción, va a poder tener la autonomía necesaria para poder denunciarlo, participar en el proceso, participar aportando pruebas, presentar a los colaboradores eficaces, como lo hemos hecho en la Procuraduría Anticorrupción. El Ministerio Público llegó a ser tan cuestionado en un momento que los
colaboradores venían a la Procuraduría y éramos nosotros los que le exigíamos al fiscal, nos peleábamos con el fiscal para que reciban a los colaboradores, para que realicen actos de investigación indispensables, que no los realizaba. Entonces, para eso pues necesitamos procuradores independientes que vayan a pelear, para que vayan a defender al Estado peruano en sus intereses en un proceso. De esa misma manera, si un fiscal no cumple con su función, archiva ilegalmente una investigación, sobresee ilegalmente una investigación, puede denunciarlo. Y precisamente, si es investigado un fiscal o un juez por actos de corrupción, ¿a quién van a notificar? Al procurador. ¿Tendría problemas en debatir con el doctor Guillén? Por supuesto que no. Por supuesto, yo traigo experiencia, traigo propuestas concretas. Rómulo, toma nota. Porque el día de hoy tenemos un doctor Avelino Guillén que ha sido lanzado para mí con muchas expectativas, pero que solamente se está dedicando a atacar a Keiko Fujimori respecto del pasado y a ningunear a Jenny Vilcatoma. Eso no interesa. Aquí lo que interesa son las propuestas anticorrupción. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Si no tenemos un procurador independiente, ¿cómo es que se va a enfrentar esas grandes contrataciones que se van a venir más adelante? Si no tenemos integrantes de las OSI verdaderamente autónomas, Procuraduría y Contraloría fuertes, estamos fregados. Estamos totalmente de rodillas ante la corrupción, y que los ciudadanos estén siendo amenazados, amedrentados, despedidos. ¿Quién va a denunciar entonces la corrupción? Aquel el que lo ve, el que lo sufre, el que está presente todos los días. Ahora, un hecho sustantivo en el proceso de lucha anticorrupción va a ser una megacomisión investigadora de lo que ha ocurrido en este gobierno. Existe una posición complaciente, casi evasiva totalmente por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski, carente de una verdadera firmeza para luchar contra los actos de corrupción. La corrupción debe ser denunciada e investigada, venga de donde venga, caiga quien caiga. ¿A usted le gustaría formar parte de esa megacomisión? Yo considero que todo acto que cuestione al gobierno por corrupción tiene que ser investigado, caiga quien caiga. Pero tenemos un Pedro Pablo Kuczynski evasivo. Él no quiere investigar al señor Ollantumala en un futuro, no quisiera investigar a la señora Nadine Heredia. Por supuesto que sabemos que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, pero de aquello que él pudiera ir conociendo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a hacer el ciego, sordo, mudo y va a decir que sea el Poder Judicial y el Ministerio Público si no le llega la información? ¿Cómo es que se va a investigar? Aquí necesitamos una postura frontal, y de lo que vemos el señor Pedro Pablo Kuczynski en primer lugar no tiene una posición firme. Nunca se ha pronunciado por los graves actos de corrupción que se van dando últimamente. Lo único que están haciendo como una estrategia errada es colgarse, igual que el Frente Amplio, de los cuestionamientos del pasado. Pero en nada les importa lo que va a pasar para aquí. De aquí en adelante van a haber contrataciones millonarias. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos un procurador independiente? Si no tenemos las oficinas de control interno con sus integrantes independientes, si no protegemos a los ciudadanos. La medida de la imprescriptibilidad de los delitos, ¿va a proteger a un ciudadano? ¿Va a hacer que un integrante de la OSI cumpla su función a cabalidad con la autonomía que necesita? No, va precisamente a impedir que prescriban los delitos. Pero hoy día tenemos el nuevo modelo procesal vigente, con plazos cortos establecidos, únicamente que se puedan ampliar cuando son casos emblemáticos y complejos. La muerte civil va a impedir que un ciudadano, o va a proteger a un ciudadano peruano, va a proteger a un colaborador eficaz. Son medidas aisladas, insuficientes. Las propuestas que tiene Pedro Pablo Kuczynski en su plan de gobierno de ninguna manera representan una verdadera postura de lucha frontal contra la corrupción. Congresista Vilcatoma, muchas gracias, como siempre. Muy amable, gracias. Congresista Jenny Vilcatoma.